Ya estamos grabando. Estamos listos. Entonces, muy buenas noches, mi gente. Yo estoy aquí hoy ayudándole a Francis, que está maloso de la gripe y no puede casi hablar. Entonces, el tema que tenemos para hoy es Basic Coding in C Sharp. O sea, cuando ustedes escuchan esto, ¿qué le llega a la mente? ¿Que la programación es difícil? ¿Que codificar es difícil? Oye, como dice, Basic Coding. O sea, eso es nosotros que nos podemos, que nos bloqueamos mentalmente de que no, que voy a coger mucha lucha programando. No, 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 no. Si usted desde el principio pone su mente negativa, ¿a dónde te va a llegar? A ningún lado. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes se concentren y digan, yo voy a aprender a programar, o ya yo sé programar y voy a mejorar el estilo de programación que yo tengo o lo que sea. Pero no se bloqueen. Entonces, ok, muy buena esta. Esto salió de Need for Speed, Need for Programming. Ok. La necesidad de programación. Ok. Entonces, si yo le preguntara a alguien que me diga sobre la programación estructurada, ¿qué ustedes me dirían? Sí, pueden hablar. A mí por programación estructurada me llega a la cabeza como si una programación con esquemas, todo diseñado por parte, armando parte de código, siguiendo una estructura. No sé si ando por ahí con el concepto, Joan. Sí, sí. Va por ahí. Ah, bueno. Cuando yo le puse la pantalla full, ¿ustedes la ven full o cómo la ven? Ahora no está full, ahora está normal, ponla full y te digo. Se ve como dividida. No, aquí no, ahora no se ve full, ¿no? Déjame ver. Ahí Está como ahí se ve, ahí se nota bien. se nota bien. Lo que pasa es que como tengo dos pantallas, cuando la pongo full, entonces se ve más chiquita. Oye, cómo es la cosa. Ok. Pero está visible ahí, se ve bien. Ok. Sí. Entonces, ¿alguna otra persona que quiera? Sí. La pantalla que se ve es la pantalla donde está la presentación con las diapositivas. No se está viendo tu otro escritorio. Sí, o sea, Ok, tú quieres que yo comparta el escritorio donde está la presentación. Déjame cambiar entonces. Espérate. A ver. Ahí ya sí. Ok, y ahí, ¿qué estamos viendo? La presentación. Full. Sí. Full. Ah, ok, pues ahí era entonces. Que era que estaba mostrando la que no era. Ok, entonces como estaban diciendo de la programación estructurada lo que es un estilo de programar. Ok, entonces, en este estilo de programar, ¿qué nosotros vemos? Bueno, nosotros vemos tres cosas o tres estructuras básicas, que son la secuencia, la selección en la iteración. Ok, por secuencia, ¿qué entendemos por secuencia? Bueno, fácil. Por secuencia son todos los comandos que nosotros englobamos en un bloque de código, por ejemplo, toda la secuencia que nosotros vamos a realizar. Por selección, eso puede ser también la misma condición. O sea, si se cumple tal condición, hazme tal cosa. O sea, si se cumple tal condición, el flujo va a correr por aquí. Si no, va a ser tal cosa. Esa sería la parte de la selección. Y de iteración. Por iteración,
entendemos que iterar es repetir una actividad varias veces. O sea, estamos hablando que iteración sería repetir. Entonces, ahora, dicho de nuevo con las mismas palabras, secuencia, bloque de código, bloque de secuencia, bloque de instrucciones que le damos a la máquina. Ok, ahora en este lado tú me vas a imprimir un mensaje, console write tal cosa. Es una sentencia. Si le pongo, imprime otra cosa en otra línea, eso sería otra sentencia. Entonces, eso dentro de un conjunto de un bloque de código, eso serían las secuencias. La selección, como ya le dije, eso sería la parte de los, podríamos decir, los if o los switch, los case, que nos dejan determinar el flujo del programa. Si se cumple tal cosa, a tal cosa. De lo contrario, a tal cosa. Y la parte de la iteración, podríamos decirse que son la parte de los bucles. O sea, donde él repite una secuencia un determinado número de veces hasta que se cumpla con una condición. Aquí tendríamos los bucles for, el bucle while y el bucle do while. Eso prácticamente son las tres estructuras básicas. Con eso ya nosotros podemos expresar cualquier función contable. Entonces, de lo que se dijo ahora, ¿alguna duda? No. No, ok, perfecto. Señores, sabe que siempre la temática es que le damos algo de teoría y después más adelante entonces nos transportamos al Visual Studio y tratamos de ver eso mismo, pero con un poquito de código. O sea que si se aburren ahora un poquito, aguanten que ahorita se van a retener. Ok, aquí nos está diciendo lo que es o lo que hace un programa. O sea, como todo el mundo puede ver, un programa recibe un dato, procesa ese dato y le da salida a eso, o sea, procesar. O sea, ¿cómo podría ser? Por ejemplo, un programa que sube 2 números. Él recibe esos 2 números. Por ejemplo, digamos que 2 y 3. Él recibe esos 2 números. ¿Cómo lo recibe? Como parámetro. De manera interna, él procesa eso. O sea, ¿cómo? Esos 2 números que yo le mandé, lo va a sumar. 2 más 3. Él procesa esa información y tiene su resultado, que es un 5. Entonces, me devuelve eso como una salida. Entonces, me devuelve un 5. Entonces, fíjate, como yo le mandé una información separada, de manera interna, él la sumó y ya me devuelve un total. Yo no tuve que preocuparme, bueno, al principio solamente cuando estaba desarrollando el programa, pero ya después de ahí yo nada más le mando los valores. 5 más 5, que me devuelve 10. 10 más 10, me devuelve 20. Ya después que yo lo hice, ya solamente me concentro en mandar los datos que él va a sumar y me va a devolver mi resultado. Pero entonces, si yo le preguntara a ustedes, ¿deben almacenarse estos datos en algún valor? ¿Qué ustedes me dirían? Yo asumo que sí, yo digo que sí. Y entonces, ¿dónde, por ejemplo? Ahí entonces vienen lo que son las variables, entran las variables, el tema de las variables. Las variables. ¿Quién más dice algo? Nadie. Ok. Sí. Como dijo Wellington, las variables no son más que un espacio reservado en memoria, las cuales almacenan datos. Ok. Perfecto. Sí, bueno, lo que se dijo estaba bien, pero específicamente eso se guarda en la memoria del computador. O sea, tú sabes que todos los
procedimientos, todos los programas se van guardando en la memoria RAM y eso se queda ahí almacenado hasta que nosotros apagamos la computadora. Entonces, porque tú dirías, pero yo puedo guardar eso en una base de datos. Ok, pero usted lo que está haciendo un programita sencillo, sumando dos números. O sea, usted ni siquiera está conectando con una base de datos. Usted no está guardando eso en una base de datos. Usted no me puede mencionar base de datos. Pero se está guardando en algún sitio. O sea, en la memoria del computador, todas esas operaciones se están guardando en la memoria del computador. Mientras la máquina está encendida, todo eso está guardándose, archivándose en la memoria del computador. Ahora, cuando ya nosotros necesitamos otro tipo de almacenamiento, o sea, un almacenamiento que no sea aleatorio, que es en el caso de la memoria, que es algo volátil, que de que se apaga la computadora, se va la información. Pero necesitamos algo permanente, ya nosotros optamos por otro tipo de almacenamiento. Ya puede ser que vamos a guardar eso en un fichero que son los famosos TXT, que tú puedes crear la información que tú tienes, tú puedes, por ejemplo, cuando tú cargas un programa, tú puedes leer un fichero y el programa se alimenta de la información que está en el fichero o en el TXT, manipula la información, la procesa y al final vuelve y lo edita y entonces ya deja el TXT con la información actualizada. Entonces, cuando tú cierras el programa, automáticamente ya tú tienes la información actualizada. Cuando tú vuelves a abrir el programa, ya la información que está ahí es la nueva. Y vuelve y se llena con la nueva información. Eso, en ese caso, funcionaría así como una base de datos. Lo único que es algo sencillo, con un TXT. Pero la información tú puedes cambiar. Tú puedes hacer hasta un CRUD ahí. O sea, cuando digo CRUD, digo, pues síguelas en inglés, create, read, update and delete. O sea, tú puedes crear registro, borrar, modificar y hasta hacer un seleccioname tal cosa y tú lo separas por algún carácter específico, puede ser una coma o algo, y tú te encargas de esa búsqueda, separando por las comas, y eso te da, oye, como que tú tienes una base de datos. Incluso si nadie te ve con qué tú estás bregando, tú le puedes decir, no, yo tengo una base de datos ahí, y todo nítido. Ok, hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Sí, buenas? No, vamos bien, Joan. Ok, perfecto. Todo bien, profe. Ok. Ok, llegamos a las famosas variables que ya un compañero nos definió. O sea, ¿dónde almacenamos la variable? En la memoria del computador. Pero así, por así, no. Entramos en la variable y la variable son las que se almacena. Entonces, si alguien me puede repetir la definición que dijo de variable ahorita, por favor, se lo agradecería. Sí, el que dijo la definición de variable. Son espacios reservados de memoria. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Ese espacio en memoria tiene un identificador. Ok, para poder acceder a él, sí. Exacto. Y puede ser de diferentes tipos, de enteros, string, y ya a ver si queremos bien. Ok. Y algo muy importante, como lo dice aquí en la definición, que puede variar durante la ejecución del programa. O sea, si yo declaro una variable y le asigno un valor 1, más adelante yo puedo a esa variable, con ese valor, yo le puedo sumar otro 1, le puedo simplemente decir que ya eso va a ser igual a 0. O sea, y ya mira cómo ejecutando el programa, corriendo el programa, ya el valor que tenía varió. O sea, en la ejecución del programa. Por eso dice variable. Ok, muy bien. Entonces, seguimos. Aquí tenemos los diferentes tipos de datos, el cual nosotros podemos usar cuando estamos trabajando con variables. Si se fijan, ustedes pueden ver algunos que son, por ejemplo, parecidos. O sea, ustedes pueden ver, no, mira, no lo tiene exactamente. Pero
En el caso de que ustedes pueden ver un IN, un IN32, un IN64, y eso no es más que la longitud. O sea, si usted va a trabajar con un numerito sencillo, usted no tiene que usar un tipo de datos que soporte mucho más de lo que va a trabajar su programa, porque cuando usted va a hacer un programa, se supone que usted hace un levantamiento. Y si a usted le dicen que aquí usted lo que va a bregar con un sistemita de facturación en un número donde cual usted va a almacenar, qué sé yo, la cantidad de un producto. O sea, yo voy a vender, yo vendo, qué sé yo tengo una cafetería y yo vendo sándwich. Usted sabe que usted en ese de cantidad, nunca va a venir una gente que le va a pedir 1000 sándwiches de un fuetazo. O sea, usted va a trabajar con, qué sé yo, quizá, oye, quizá, no, ni 20 sándwiches está demasiado. Usted sabe que usted con un entero sencillo, usted resuelve ahí. Cualquier dígito que le pongan va a ser chiquito. No hay que contemplarse de que un IN de esos que soporten una longitud máxima. No. Entonces, señores, simplemente lo más conocido, tenemos el entero, que son los números como nosotros lo conocemos. El 1, el 2, el 3, número entero. Esos números pueden ser con valor positivo, con valor negativo. Tenemos el famoso float, que son el float y el doble, que son como los números decimales, o sea, 10.00. Tenemos el famoso char, que es un solo carácter. Y tenemos el string, que es una secuencia de caracteres. O sea, si tú tienes un nombre que está compuesto por 5 letras, por ejemplo, Joan, eso es un string. Pero si tú nada más vas a poner tus iniciales o la inicial, la J, eso es un char. Pero si tú lo que quieres poner, por ejemplo, la edad, sé yo, tú pones 28, fácil, entonces eso es un entero. Pero si tú vas a hablar de algo monetario, por ejemplo, 100 pesos, ok, ya eso es un doble, 100.00. ¿Por qué? Porque quizás tú tengas que, tú dices, oh, pero son 100 pesos, son enteros. Ah, ok, pero si tú estás bregando con algo y el total te dice que tú tienes que pagar 65.50. Tú estás pagando con 100 pesos, así mismo entero, pero a ti no te van a devolver. Bueno, ya nadie brega con medio peso, pero en la factura, lamentablemente, como ellos no van a tener medio peso, te van a cobrar ese medio peso de más porque 60.50, ¿sabes qué? 61 que te van a cobrar. Joan, Hey, también podemos destacar que es muy importante saber el uso de la variable, porque, por ejemplo, cuando tú estás hablando de la edad, tú usas un entero, pero cuando tú ves el tamaño de la longitud del entero, tú ves que llega desde menos 2.147.000.000 hasta el positivo del mismo número. Lo recomendable es utilizar una variable, un nombre, una variable más corta como el byte, porque más nadie llega a corta. 255 años. No, ojalá yo El uso de llegara, la memoria, ojalá yo llegue a 100. exactamente, porque así el uso de la memoria es más manejable. Sí, específicamente nuestro programa no va a ser así tan pesado, porque Exactamente. nosotros tendemos a poner cosas de que no, yo voy a poner que si eso sigue creciendo, que si ok, ya no te va a cambiar. No, no, o sea, Como la gente que ponen en base de datos un varchar todos los campos. todos los campos, que saben que hay cositas, que por ejemplo, discúlpeme que esto no va a ser dato, pero por ejemplo, hay cositas que tienen una longitud fija. Por ejemplo, la cédula, que la cédula siempre va a ser 11, y te ponen un varchar y fácilmente te le ponen 20, y tú dices, en primer lugar, eso no tiene nada que ver con 20, es un 11. Y tú dices también, ¿y por qué varchar? Si eso es algo fijo que no va a cambiar, eso tiene que ser un char.
Pero eso es otro tema. Ok, ya después Francis algún día le hablará de eso. Entonces, mi Pero gente, disculpa, Joan. dígame a Entonces ver. aquí entiendo, y sería bueno destacar, que el asunto está en usar conscientemente el espacio en memoria que voy a usar para una variable. Es Exactamente. decir, cada variable va a tener un peso, un tamaño, va a reservarse o almacenarse en una X cantidad de memoria, y yo de manera innecesaria para una edad que va entre 100 como mucho, suponer, estoy usando un double, estoy desperdiciando espacio, aunque me haga la función, aunque me trabaje. Te hace vamos a el decir que no trabajo. trabaja. Sí, sí. Pero está, así mismo como tú dices, está desperdiciando espacio o está consumiendo espacio que no debe y está haciendo que tu programa sea más pesado. Y quizás tú dices, eso no hace la diferencia. Y quizás no la hace. Pero tú no nada más no vas a declarar una sola variable así. Ya tú le vas a coger, tú te vas a hacer como prácticamente adicto a eso y ya tú vas a decir, déjame poner esta, y fácilmente tú haces un programita y ya tú tienes nada más que sea, nada más como 20 o 30 variables así, nada más del tipo entero. Exactamente. O sea que todito, entonces cuando tú haces así que pasa el inventario, ¿no? Pero ya yo estoy haciendo un programa cada vez más pesado. Sí, buena. Más bien, lo que el colega quiere decir que mientras más optimizamos los recursos en nuestra computadora, es mejor para el programa porque se maneja más rápido. Entonces, es como dice él, mientras usamos un ¿cómo se dice? Un tipo de datos que use menos recursos, entonces más rápido funciona el programa y más rápido me da la información el programa. Claro, y más rápido procesar la información, así mismo como tú dices. Ok, entonces hasta esta parte, ¿alguien tiene algo que quiere apuntar, algo que quiera aportar? Una pregunta, duda? Joan. ¿Sí? Tú sabes que, bueno, ese no es el tema, pero tú sabes que en base de datos hay un tipo de datos que tú puedes declarar lo que sea 1 o 0, solamente esos dos números, o sea, como binario. Sí. Hay un tipo de datos aquí en C# que sea así. Ese es el booleano. El boolean, ajá. El booleano, ¿cierto? Sí, falso verdadero, sí. 1, 0. Sí. Lo único que allá en base de datos tú lo pones así. Con 1, 0. Y aquí sería aquí es true o false. Pero sería el mismo. Incluso cuando tú haces la conexión y tú tienes ese tipo, o sea, allá, ese campo en tu base de datos, tú lo tienes como así, binario. Tú lo pones, por ejemplo, si en SQL Server, tú lo pones bit. Y entonces cuando tú haces así, que tú entras información, tú sabes que el 1 es encendido, el 0 apagado. Entonces, si tú lo llenas con un 1, un campo, y cuando tú haces un select, y obtienes la información, como él entiende que es lo mismo, te le pone un true aquí. O sea, lo reconoce que es lo mismo. Donde quiera que un 1 allá, lo transfiere y lo convierte y le pone un true. Un 0, false. Y eso no pasa nada. Igualito, el mismo tipo de datos. Solamente aceptado valor. De hecho, Joan, Sí. cuando ustedes vean cosas como Entity Framework, van a ver que los datos que en la base de datos son bits, que es el tipo de datos que tú te refieres, que solo puede almacenar ceros y uno. Uh-huh. Cuando se crea la clase por la migración en C#, ese campo pasa a ser booleano por compatibilidad. Sí. Ok. ¿Alguna otra persona que quiera aportar algo? O si tienen alguna duda sobre lo que estamos hablando. No. Ok, pues vamos a seguir. Ok. La programación orientada a objetos, la variable. Aquí nos está diciendo que son instancias de tipo de clase. Ok, perfecto. Las variables pueden ser declaradas, asignadas o inicializadas. Sé que en el grupo ya hay personas que tienen dominio de estos temas, porque estuvimos dando un curso juntos, y si hay alguna persona que pueda abordar sobre la parte de las variables declaradas, asignadas, inicializadas, si alguien quiere hablar.
Sí, podemos mencionar que las variables tienen tres etapas, que son, primera, que hay que declararla. En la declaración tenemos que saber lo que es el tipo de dato que vamos a utilizar. Por ejemplo, en un nombre, en un campo nombre, utilizaremos string y declararemos la variable nombre como string. Y después tenemos que asignársela a dicho campo para inicializarla después. Ok. Entonces, si usted fija, string, en sí de string viene siendo como, no en sí como una palabra reservada. String viene siendo una instancia del tipo de clase string, así como igual int es una instancia del tipo de dato int. O sea, son prácticamente clases. Ok, entonces vemos que las variables son objetos y por lo tanto también tienen estados, propiedades y un comportamiento, que son métodos. Que veremos todo eso más adelante en Visual Studio, señor. No se preocupen. Ok, aquí estamos viendo la forma de declarar una variable. Como dijimos, le ponemos el tipo, que no es más que una clase, y el nombre del identificador. El identificador, el nombre que yo le pongo a esa variable. Tengo que ponerle un nombre relacionado con lo que va a guardar, porque imagínense, si yo escribo ahí un 1 así, no un 1 en número, no, escribo 1. Y después a la segunda le escribo un 2, 3, 4 y después tengo 10 variables y yo no sé cuál es cuál. Pero si yo voy a guardar un número de teléfono, le pongo número de teléfono, o teléfono 1, teléfono 2, y ya yo tengo algo que me refiera a eso. Y cuando yo vea el nombre, ok, es tal cosa. Y cuando lo tenga que utilizar más adelante en algún tipo de condición, cuando tenga que cambiar el valor, cuando tenga que obtener el valor o algo así, ya rápidamente la ubico. Ok. Entonces, fíjense que acá nada más estamos declarando. Pero ya aquí estamos inicializándola. Ya le estamos pasando valor. Pero, ¿cómo lo estamos haciendo? Tenemos una palabra reservada que dice var, que eso es como dinámico. O sea, dinámicamente ella se convierte en el tipo de dato que tú le estás pasando. O sea, tú vienes, aquí tenemos var con el identificador número y ahí le ponemos un número, le ponemos 1200 y ella automáticamente, como ella ve eso, y ella sabe que eso es de tipo entero y ya esa variable va a ser tipo entero. La segunda, le estamos asignando, la que tiene el identificador texto, le estamos asignando un string que dice mi texto. Ya eso automáticamente se volvió un string. Okay. Si hasta ahora alguien tiene alguna duda o quiere aportar algo. Suena PHP. Suena PHP. Y también a JavaScript. JavaScript es así mismo. Sí. Pero PHP no sé. PHP a veces es tan flexible que a veces uno quiere ver un error de vez en cuando para saber que algo está saliendo bien. PHP es muy flexible. Pero eso es otro tema. Ok. Entonces, la entrada y salida de datos. O sea, Disculpa, Joana. sí, bueno. Dígame. Antes de pasar a ese tema de entrada y salida de datos, yo quisiera una pequeña explicación, Wellington, Adrián, no sé, lo que están un poquito más avanzados sobre el uso de las variables locales y globales, que entiendo que es
que es un punto donde hay que aclarar algo. Así que los que saben un poquito más que yo, por favor, si me pueden, antes de pasar al próximo tema, si me pueden aclarar sobre las variables locales y globales y el alcance de las variables, por favor. Ok, entonces, el alcance de la variable, tú mismo lo has dicho. Disculpa, yo. Sí, bueno. Sí, eso, para entender eso hay que hacerlo con un ejemplo. Sería bueno ya que terminemos de ver la diapositiva y que ya cuando estemos en Visual Studio, que tú verifiques el ejemplo declarando variables y asignándolas, puedas explicar el alcance ya con un ejemplo en el Visual Studio. Ah, ok, perfecto. Entonces... ¿Quién nos habla, Francis? ¿Francis qué habla? Sí, era Francia que estaba hablando. Entonces, por favor, mantén esa preguntita en queue y ahorita, si se me pasa, tú me la recuerdas. Cuando estemos en Visual Studio, yo más con teoría, con hecho, más o menos explicarte. Perfecto, perfecto. Ok. Entonces, disculpa, Joan, yo los voy a dejar, los dejo en buenas manos. Dele para allá, mi hermano, y descanse, no hable mucho, que el viernes vamos para allá, para la UA. Sí, tranquilo, pasen buenas. Okay. Hágase el modo y que descanse. Gracias. Ok, entonces, entrada y salida de datos. Ok, ustedes saben que nosotros, como estamos comenzando en esto de la programación, nosotros estamos, los proyectos que nosotros estamos haciendo, nuestras prácticas, es en el entorno de consola. O sea, aquí nosotros tenemos para entrar o sacar datos, tenemos palabras reservadas que están dentro del espacio de nombre system, que ahí está el console. O sea, todo lo que sea con console, te pone un console.write si usted quiere escribir algo. WriteLine si quiere que eso se ponga en una línea nueva. Si quiere leer algo, le pone un read, y si quiere leer algo de una línea, un readline. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque si usted está, por ejemplo, en desktop, ya usted sabe que ya usted tiene controles, ya usted tiene un testbox, que usted pone la información directamente en el testbox y usted captura la información directamente del testbox. O sea que ahí nosotros no salíamos del console, readline ni nada de eso. Pero aquí nosotros tenemos como de entrada y de salida el WriteLine, y el write, y el readline, y el write, y el read. Ok, entonces vamos a darle más adelante donde tenemos un ejemplo. Ok, aquí tenemos el write y el WriteLine, que son simple y llanamente, son un método que nos deja imprimir o escribir un mensaje en la consola. Ok, tenemos que obligatoriamente escribir console. No tenemos que escribir la parte anterior, el system, porque cuando cargamos el proyecto, por default, tiene un using apuntando al system. Si nosotros comentáramos esa parte, entonces tendríamos que poner system.console.write y adentro el mensaje. Pero como a nosotros no nos gusta escribir, hacemos allá en el user, le ponemos al system, nada más ponemos console write line. Perfecto. El write te escribe el mensaje y te deja el cursor en esa misma línea. O sea, que si yo escribo ahí mismo console write y escribo hola, y más para abajo en otro console write y escribo a todos, o sea, diría hola a todos en la misma línea, porque el cursor lo dejó en la misma línea. Ahora, tenemos el otro método, que es el WriteLine, que el cursor lo pasa a la línea siguiente. Y si nosotros hacemos el mismo ejemplo, yo pongo console WriteLine, hola, y después en la siguiente línea, console WriteLine, a todos, ahí el mensaje sale en dos líneas diferentes. Hola, y en la siguiente línea a todos, porque el segundo deja una línea después que escribe. Él escribe y el cursor lo pasa a la siguiente línea. Si en esa parte alguno tuvo inconveniente, que diga yo o algo así. Nadie.
está muy bien. No, todo entendido, Joan. Lo único es la diapositiva anterior. Tú sabes que muchos están acá desde cero, por eso se inició con lo de Zen. Y sería bueno que es un espacio de nombre, que es una clase, que es un método. Como lo estamos haciendo mención, no sé si ilustraría la definición de esos términos. Perfecto. Entonces, bueno, entonces en la parte de clases y objetos, no sé si algunos recuerdan cuando Francis estaba hablando de planos, que él nos puso la imagen de unos planos, sí, planos así literales, y nos puso en otro lado ya la edificación, el edificio terminado. Entonces, prácticamente, los planos serían como, a ver, si alguien me puede ayudar ahí, porque estoy medio trancado. Como los moldes. Sí, exactamente. O sea, es como una representación del objeto, pero en sí no es el objeto. O sea, el objeto en sí sería como el edificio. Entonces, Sí. La representación que nosotros podríamos usar, que sería el objeto, que ya nosotros a eso le podríamos, qué sé yo, propiedades, cosas que tienen los edificios, qué sé yo, apartamentos, tienen baños, tienen, qué sé yo, comedor, cosas así. Entonces, en la parte de los, ¿qué fue lo otro que mencionaste? Los métodos. Ok, bueno. Cuando estábamos hablando ahorita de las variables, dijimos que como son prácticamente parte de una clase, por ejemplo, la entera int, esa viene de una clase, de la clase int, entonces se dice que eso se considera como tal un objeto y por eso tiene propiedades y tiene funcionalidades. O sea, la propiedad es que yo a esa variable le puedo acceder a su parte set y puedo setear el valor, puedo cambiar el valor y puedo al get puedo obtener el valor que él tenga. Y de la parte de las funcionalidades es que yo puedo crear, qué sé yo, una función que haga algo específico. Entonces tú dirías, ok, pero si yo voy a hacer una función que me sume los números, yo puedo ponerlo directamente, qué sé yo, en console write, y ahí le pongo tanto más tanto y lo pongo adentro. Pero cuando yo tenga que sumar 15 números, no es lo mismo que usted nada más le pase 2 valores que hacer todo eso desde cero y que adentro él te devuelva el resultado escrito, que tú pongas el console write allá adentro y tú nada más llame la función, le pase los valores y ya él te dé el resultado y te diga la suma de tanto más tanto son tantos, que no, tú no tienes que escribir todo eso cada vez que lo vayas a ejecutar varias veces, solamente lo haces una sola vez. Ok, y entonces simplemente en el espacio de nombre es como, por ejemplo, que ya yo tenga algo ya definido o hecho en un programa anterior y añadiéndole ese espacio de nombre, yo pueda acceder a ya diría, a las funciones y cosas que ya yo tengo prediseñadas con anterioridad. Simplemente como poder acceder a cosas que yo tengo dentro del mismo proyecto o incluso en otro proyecto con el espacio de nombre, ya yo puedo acceder a dicha función. Si necesitan algo más, me avisan. No, vamos bien. Ok. Entonces, método write and writeLine. Ok. Estos son los métodos que se usan para poder obtener un valor dentro de la consola. El readLine lee en la consola y deja el cursor ahí mismo. O sea, aquí tenemos un ejemplo que tenemos una variable con el nombre texto y él va a leer simplemente lo que se ha escrito y lo coge y lo guarda a la variable. O sea, tú pones un mensajito con un writeLine, lo que sea. ¿Cuál es tu nombre? Entonces tú escribes el nombre
cuando tú le das el nombre que tú escribiste, se va a guardar en esa variable texto. Y el otro método es lo mismo, solamente que hace la misma función, que deja el cursor en la siguiente línea. Cuando vemos que termina en line, según lo que hemos visto, en write line y read line, simplemente es que deja el cursor en otra línea, pero los dos leen igualito. Ok, entonces tenemos aquí en la parte de las expresiones. Todo el mundo ha usado lo que son expresiones. Aquí dice que una expresión es una secuencia de uno o más operandos y 0 o más operadores. O sea, cuando nos referimos a operadores, todo el mundo conoce los operadores, que son, por ejemplo, pueden ser los operadores aritméticos, suma, resta, división, multiplicación. Y los operandos son los mismos números. O sea, si yo digo 5 más 5, los dos 5 son operandos y el más es el operador. Entonces, 5 más 5 sería una expresión. 5 más 5 sería la expresión. Dice que las expresiones pueden constar de un valor literal, una invocación de un método, un operador y sus operandos. Ok. Entonces, okay. En esa parte de las expresiones, como dije, una expresión es simple y llanamente 1 más 2. Eso es una expresión. Ahora ya yo le pongo 1 más 2 igual a 2. Igual a 2, el 2 es el resultado de esa expresión. Ok. Seguimos. Ok, mira, operadores. Entonces tenemos tres tipos de operadores. Tenemos los operadores aritméticos, los operadores relacionales, o como mayormente la gente le dice, de comparación, porque se usan para comparar, y los lógicos. Entonces, en los lógicos tenemos los 4 básicos, que son más, suma, resta, multiplicación, división y el famoso módulo. ¿Saben lo que es el módulo? El módulo. Sí, nosotros hicimos ejemplo en 6 con lo del módulo, el resto, lo que sobra. Ok, o sea, todo el mundo, claro, nadie está con duda en base a lo que es el módulo. Porque quizá para algunos, porque por ejemplo, suma, resta, multiplicación y división, eso nosotros lo estamos viendo desde el primero de básica. Pero el módulo sería algo nuevo. Si alguien no sabe, que hable ahora, o si no, seguimos. Y disculpen, no, como tengo la pantalla full, no me estoy percatando si alguien me está diciendo cuando yo pregunto algo, si me está escribiendo por el chat. O sea, no estoy mirando eso, así que no es que lo estoy ignorando, es que no lo puedo visualizar porque tengo todo full. Ok, entonces, así mismo como dice Martínez, el módulo es el resto. O sea, simplemente, si yo digo 15 entre 2, tú dirías, ok, 15 entre 2 son 7.5, porque 7.5 por 2 son 15. Pero si yo digo 15 módulos de 2, ahí, entonces el resultado sería a 7 y me sobra 1. O sea, yo diría 15 módulos de 2 a 7. Entonces, 2 por 7, 14. Y dice, oh, pero sobra 1. O sea, ese que sobra es el módulo, el residuo. Eso es, porque como estamos trabajando de manera entera, no podemos decir que 7 puntos que sé yo cuánto, no. Él va a sobrar, si da exacto, el módulo es 0, pero si no, le va a dar un número. Y ese del módulo nos sirve para muchísimas cosas. Para muchísimas cosas. Ok, entonces seguimos más adelante. Ok, yo creo que yo había hablado justamente de eso. Suma, resta, multiplicación, división, módulo. Ok. Los operadores relacionales. Tenemos los operadores de comparación. Tenemos el igual, que se usa para comparar algo. Igual que. Tenemos el diferente
A, que es para ver si algo es diferente a algo. El menor que, mayor que, menor o igual que, y el mayor o igual que. Entonces tenemos un ejemplo donde usamos el igual igual. Y decimos, hola, ¿es igual a Lola? No, falso. O sea, tienen palabras parecidas, tienen 3 letras que son iguales, pero la primera no. O sea, una tiene una H y la otra una L. El otro está igual, pero no. La segunda, A, ¿es diferente de B? Sí, verdadero. No son iguales. A es una A, B una B. O sea, son diferentes. Por eso nos da el resultado verdadero. 7, menor que 13. Verdadero. 22, mayor que 11. Verdadero. Y así sucesivamente. De esa parte no sé si algunos tendrán duda con esa parte. Si tienen algún inconveniente, digan que hablen ahora. Que esa es los operadores relacionales o los operadores de comparación, como lo conocemos, porque lo usamos para hacer comparaciones. Estos operadores comúnmente lo usamos en la parte de la selección, o sea, de la programación estructurada. Hablamos que la programación estructurada era secuencia, selección e iteración. En la parte de la selección, o sea, donde hacemos decisiones, en un if, cuando yo digo, ok, sí, tal cosa igual a tal cosa, déjame pasar. Okay. Sí, de la base de datos, llegaron datos, ok, eso es a nivel del login, estoy haciendo mi login, pongo usuario y contraseña, si de la base de datos me retornó datos, ok, entonces, si retornó datos, entonces, ok, dile a tal cosa. Si no, un mensajito ahí que le diga usuario o contraseña inválida. Ya. Okay. Seguimos. Y aquí tenemos la parte de los operadores lógicos. Esta parte de los operadores lógicos prácticamente es como para, diría yo, que sería como para evaluar como una segunda condición, o sea, como en una condición, evaluar una segunda expresión. O sea, los operadores de comparación, donde digo, por ejemplo, A es igual a A, ahí tengo una expresión. Pero entonces, si yo quiero, aparte de evaluar que A sea igual a A, yo le digo, y B es igual a B. En esta condición se tiene que cumplir que la primera sea verdadera y la segunda también. Porque dice, si tal cosa igual a tal cosa y tal cosa igual a tal cosa, o también podría ser si tal cosa igual a tal cosa, o tal cosa es diferente a tal cosa. Entonces, ahí tendríamos nuestro famoso y. Si se cumple la primera expresión y la segunda, entonces dame esto. Pero entonces así también como tendríamos el y, tenemos el or, el famoso or. O sea, no importa cuál se cumpla de todita. Si se cumple una, déjalo pasar, porque se cumplió una de todita. En ese caso, con cualquiera que se cumpla, está válido. Y también tenemos la famosa negación, donde usted le pone el signo de negación y todo lo que es todo lo contrario. Si el resultado es falso, va de verdadero. Si es verdadero, da falso. Ok, estamos casi. Bueno, aquí tenemos un cuadrito de control de flujo. Lo único que ese cuadrito, no sé si ustedes pueden visualizar bien el cuadrito, pero básicamente es como lo que se quiere que se aprecie ahí, es como algo en base a una decisión, cómo el flujo puede cambiar. O sea, hay siempre unas condiciones, si si la respuesta o la condición sale por si es verdadero, si es falso,
sale por un lado, sale por el otro, y cómo el flujo del programa puede cambiar, o sea, cómo el programa puede hacer una cosa u otra. Eso sería básicamente lo que quiere decirse ahí, porque creo que no van a leer eso, porque alguna cosa está muy pequeña ahí. Entonces, estas tenemos las estructuras de control. O sea, las estructuras de control son las que me permiten ejecutar cierta sentencia o no, en base a un valor de una condición. O sea, si este valor es menor de 5, a tal cosa. De lo contrario, a tal cosa. Simple y llanamente. Ya eso lo vamos a ver casi en la parte ya de Visual Studio. Por eso no voy a abundar tanto de esto. Ok, eso es el if-else. El famoso if, de forma simple, solamente le ponemos si la condición es verdadera a tal cosa. Ya. Si lo queremos hacer de forma compuesta, si esta condición es verdadera a tal cosa. De lo contrario, a tal cosa. Si lo queremos poner un poquito más compuesto, se dice, si por ejemplo, pone una condición, hazme tal cosa. De lo contrario, sí, y le vuelve a poner otra condición, hazme tal cosa. Y ya si las dos primeras no pudieron ser verdaderas, entonces, de lo contrario, al final, y ya me pone otra sentencia. Ya tendría tú ya 3 condiciones prácticamente, donde tú especificas 2, y si no son las 2 primeras, se hace ya por default la última. Ok, también esta es una parte de toma de decisiones. Cuando tenemos muchas opciones, solamente tú vas a comparar o pones el valor que tú quieres a comparar adentro de ahí donde dice variable, al lado del switch. Y en cache, tú pones el valor que tú quieres. O sea, si allá arriba tú pones una variable, qué sé yo, a esa variable tú le pusiste un 1. Por ahí tú le pones el nombre de la variable. Y como la variable tú tienes un 1, si en el primer case tú le pones un 0, sabe que no se va a cumplir. O sea, esa sentencia 1 nunca va a entrar ahí. Pero si en la segunda tú le pones ese 1, como arriba tú le estableciste que esa variable era igual a 1, ahí sí va a entrar. Y automáticamente ella entre y ejecuta esa sentencia, por eso me le ponen un break. O sea, rompe eso para que no siga evaluando los futuros casos que hay. Y tenemos el default. O sea, si no es ni el primer caso ni el segundo caso, si no son ninguno de esos, ok, pues hazme esto entonces. Caso que si no se cumple ninguno de los anteriores, ejecútame tal cosa. Entonces, como estábamos diciendo, que un bucle ahorita es la cantidad, o sea, cuando necesitamos que una instrucción se ejecuta una cantidad de veces, lo hacemos con un bucle. Y hasta que se cumpla con alguna condición, él se va a estar ejecutando. Tenemos en bucles, tenemos el for, el while y el do while. Ok, el bucle for. El bucle for, tenemos en este bucle, estos son unos bucles más utilizados, diría yo. Simplemente tú declaras una variable adentro, la inicializa con un valor y después le pone una condición. Si esa variable es menor a tanto, hazme tal cosa. Pero entonces también tú tienes que a esa variable ir incrementándola. Porque si no, si tú creas la variable en 1 y nunca la incrementa, siempre va a ser en 1 y esas sentencias, ¿qué harían? ¿Se van a ejecutar por siempre? No. La estructura del bucle for sería la declaración de una variable, la condición y la incrementación. Después la sentencia entra que tú quieres que se ejecute. O decrementación. O decrementación, dependiendo de la situación, dependiendo de lo que tú necesites. Exactamente, muchas gracias. El while
que es cuando se va a ejecutar algo hasta que se cumpla con una condición. O sea, tú tienes algo ahí y si tú dices, mientras tal variable sea menor que 18, tú vas a estar imprimiéndola ahí en consola, eres menor de edad, eres menor de edad, eres menor de edad. Pero tú sabes que tiene que en algún momento incrementar o lo que sea, porque si no, eso es un bucle infinito, hasta la máquina la puede frizar. Y este señor, que es el hermano mayor, sería prácticamente lo mismo. La única diferencia es que aquí primero se evalúa la condición y después, si lo amerita, se ejecuta la sentencia. En el segundo, primero se ejecuta la sentencia y después evalúa la condición. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en el do while mínimo se ejecuta ese bloque de sentencia una sola vez, porque se ejecuta y después se evalúa. O sea, ya la sentencia que nosotros estamos viendo ahí, sentencia 1, 2 y 3, se van a ejecutar y al final ya si se evalúa y no se cumple con la condición, se cierra, pero si no, siguen ejecutándose. Esa sería la diferencia. Que en el while se evalúa la condición antes de y aquí al finalizar. Entonces, señores, eso sería el fin de la parte teórica. Entonces, siempre creo que Francis le da un receso, ¿no, verdad? No sé si nos vamos a receso, pero quería puntualizar, Joan, que estos casos los vimos en SEN. Si tú ves que no estuvimos a preguntar nada de que lo vimos en SEN, lo que pasa es que en SEN estaba en español, el mientras, el Okay. para, cuándo, pero sí vimos hasta ejercicios en SEN. Ok, perfecto. Entonces, señores, yo no puedo cerrar la sesión porque me la abrió otra gente, no podría crearla después. Yo me quedaría aquí un par de minutos, los que tengan que hacer algo, aprovechen. Le voy a dar 15 minutos, señores. Creo que está bien. O no sé si, sí, porque hay que darle un break para que vean otra cosa. Y ya entonces volvemos en 15 minutos para seguir con lo que es la parte de la explicación, pero con ejemplos palpables de Visual Studio. Ok. Ya ustedes saben entonces. No hay problema, profe. Ok. Si alguien tiene alguna duda y se puede quedar, me puede preguntar en lo que sus compañeros están aquí, no sé, perfecto, yo me voy a quedar acá. Recuerda de pausar el video. Ah, sí, sí. Hey, gracias.